Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 498 a 104. Poseo algunas habilidades en la adivinación. Se levantó el asedio al árbol gigante del pilar celestial. Moyuan y otros dos cultivadores del alma naciente convocaron con un movimiento de sus manos, retrayendo banderas de matriz, placas de matriz y similares nuevamente a sus bolsas. Los tres cultivadores se transformaron en arcoíris y se elevaron hacia el cielo, regresando a la base de su secta. De regreso, el maestro de la cueva Corazón Demonio se comunicó mediante sentido divino, expresando su confusión. Gran maestro de la cueva, con la unión de los tres, teníamos una ventaja abrumadora. ¿Por qué necesitábamos usar un tesoro como la tierra pura del oeste y dárselo al viejo monstruo de piedra? Podríamos haberlo obligado fácilmente a firmar el decreto divino del rey dragón de bigotes de ginseng. Un destello de luz fría pasó por los ojos de Luontu. ¿No lo sentiste? En el viejo monstruo de piedra, había un rastro del aura perteneciente al nivel del espíritu transformador. El maestro de la cueva del corazón del demonio y el maestro de la cueva de la sombra de sangre se sobresaltaron. El maestro de la cueva del corazón demonio dijo con inquietud incierta: ¿eso significa que el viejo monstruo de piedra ha avanzado a la etapa de transformación de la divinidad? Luontu negó levemente con la cabeza. Este cultivador se originó a partir de una esencia de tierra de 10.000 años de antigüedad, con una base extremadamente sólida. Sin embargo, una vez devoró un fragmento de la roca divisoria del tesoro. Si bien obtuvo las habilidades divinas de un tesoro de tierra fundido con piedra, este afortunado encuentro también tuvo sus desventajas. Disminuyó considerablemente su velocidad de cultivo. Esta era una situación común. Durante su viaje de cultivo, los cultivadores deben enfrentar esta difícil elección: aumentar su poder y nivel de cultivo o dominar las habilidades del poder divino. Cuando los niveles de cultivo aumentan, la base de un cultivador se fortalece, lo que conduce al crecimiento en todos los aspectos. Pero si un cultivador solo tiene un alto nivel de cultivo sin habilidades de poder divino a su lado, su efectividad en el combate se convierte en una preocupación importante. Con un maná profundo pero sin habilidades de batalla, enfrentar tribulaciones haría que fuera difícil sobrevivir. Sin embargo, si uno se concentra en las habilidades de poder divino, gastando mucho tiempo y energía en ello, también puede impedir el progreso de su nivel de cultivo. Si el nivel de cultivo avanza demasiado lentamente y uno llega al final de su vida sin pasar a la siguiente etapa, eso es tan bueno como buscar la propia muerte. Por lo tanto, elegir entre el nivel de cultivo y las habilidades de poder divino nunca fue una pregunta de opción múltiple. Como cultivador normal, uno debe considerar ambos. ¿Quién es más importante y en qué centrarse durante cada periodo de tiempo varía de persona a persona? Después de que el viejo monstruo de piedra consumió un fragmento de la roca del tesoro divisorio, logró un progreso enormemente rápido en sus habilidades de poder divino, experimentando un cambio cualitativo. Pero esta maravillosa habilidad divina también frenó su progreso en el cultivo. Luontu era muy consciente de esto. Él negó con la cabeza. Si el viejo monstruo de piedra hubiera ascendido a la etapa de transformación de la divinidad, no nos habría tratado así. Solo podemos decir que está al borde de la transformación divina, en un momento crítico para el avance. En tales circunstancias, regalar la tierra pura del oeste era apropiado. El maestro de la cueva del corazón del demonio y el maestro de la cueva de la sombra de sangre comprendieron de inmediato. Ante la inminente transformación del viejo monstruo en piedra, el maestro de la cueva Moyuan necesitaba mostrar buena voluntad. Si en el futuro el viejo monstruo de piedra ascendiera a la transformación divina, haber tenido conflictos con Moyuan significaría enfrentar presiones y no obtener favores. Era mejor regalar la tierra pura occidental ahora. Como el viejo monstruo de piedra era originalmente una esencia de tierra de 10.000 años, un tesoro como el mérito del elemento tierra de la tierra pura occidental lo ayudaría enormemente, provocando potencialmente un cambio cualitativo. Esto aumentaría significativamente sus posibilidades de ascender a la etapa de transformación de la divinidad. La enemistad entre Luontu y el viejo monstruo de piedra no era profunda. Al entregar el tesoro,
Si el viejo monstruo de piedra ascendía con éxito, se disolverían los agravios del pasado y probablemente recordaría el favor del maestro de la cueva Mo Yuan. Incluso si el viejo monstruo de piedra no pudiera ascender, la tierra pura occidental aún lo beneficiaría enormemente. El favor del maestro de la cueva Mo Yuan aún se mantendría. Y difundir la noticia sonaba muy bien. El maestro de la cueva Mo Yuan no presionó a otros cultivadores del alma naciente para unirse a la gran alianza del bosque de los 1000 picos. En cambio, tomó la iniciativa de ofrecer un tesoro como la tierra pura del oeste para forjar la cooperación mediante incentivos. Con ello, el maestro de la cueva Mo Yuan fue visto como un abnegado por el futuro del bosque de los 1000 picos, renunciando proactivamente a sus propios intereses, un acto verdaderamente noble. Vale la pena mencionar que la secta de las 6 cavernas no era puramente una fuerza del camino demoníaco, sino que se extendía entre la rectitud y el mal. Luontu tenía una visión profunda del panorama general. Sabía que para lidiar con las fuerzas indígenas de Cordillera de los 1000 picos, era necesario tener un lado duro y dominante. Por lo tanto, reclutó cultivadores del alma naciente como corazón de demonio y sombra de sangre. Al mismo tiempo, comprendió que la dureza implacable, la tiranía y la crueldad los aislarían del mundo. Una secta de las 6 cavernas así no tendría futuro. Por lo tanto, absorbió a otros 2 maestros de la cueva y estableció activamente buenas relaciones con el mundo exterior. Las acciones tiránicas y demoníacas de la secta de las 6 cuevas se dirigían principalmente hacia el interior, lo que les permitió afianzar su dominio en el bosque de los 1000 picos. Su conducta virtuosa les permitió establecer más conexiones con el mundo exterior, lo que les permitió intercambiar innumerables recursos de cultivo. Al contar con canales de intercambio con el mundo exterior, la secta de las 6 cuevas pudo aprovechar los recursos del bosque de los 1000 picos para establecer amplios contactos, comerciar y fomentar buenas relaciones con fuerzas externas. Por otro lado, vendieron recursos externos dentro del bosque de los 1000 picos, amasando así una fortuna y elevando gradualmente su estatus. Todo esto fue gracias a la gestión de Luontu. En este momento, el maestro de la cueva Mo Yuan estaba planeando el futuro. Si el viejo monstruo de piedra realmente logra alcanzar la transformación divina, entonces él y el rey dragón de bigotes de Jinsen seguramente se enfrentarán. El rey dragón de bigotes de Jinsen, como el único ser de nivel espiritual transformador en Cordillera de los 1000 picos, había estado arraigado allí durante mucho tiempo, acumulando incontables años de operación y raíces profundas, con numerosos creyentes y seguidores. Una sola montaña no puede albergar 2 tigres. Si el viejo monstruo de piedra deseaba continuar su cultivo en Cordillera de los 1000 picos, inevitablemente involucraría las líneas ley del bosque de 1000 picos, infringiendo enormemente la base del rey dragón de bigotes de Jinsen. Cuando 2 tigres pelean, es inevitable que uno salga herido. Capítulo 499 a 104. De hecho, tengo algunas habilidades en la adivinación. El maestro de la cueva Mo Yuan pensó esto, y una luz intensa llenó sus ojos, haciendo que su corazón se acelerara. ¿Hay una oportunidad aquí para mí? Sin embargo, todo esto debe esperar hasta que el ejército del país de Liangsu se haya retirado. En lo profundo de la cueva. Después de permanecer en silencio durante un largo tiempo, la bola de piedra finalmente comenzó a aflojarse. Crack, crack. Aparecieron grietas en la superficie de la bola de piedra. Las grietas se extendieron rápidamente, finalmente se abrieron y desde adentro emergieron Sannin y su compañero. Después de confirmar que los 3 cultivadores del alma naciente se habían ido, todavía esperaron pacientemente un rato antes de emerger. Fue emocionante, realmente emocionante, dijo San Lintón, ahora que Ninsu había descifrado las ropas de piedra que vestía. Había vuelto a aplicar una capa de lodo medicinal y ahora era libre de moverse. A pesar de ser un cultivador de la secta del mal que disfrutaba buscando emociones, San Lintón se sentía completamente agotado y no podía reunir ninguna energía. La situación había sido demasiado peligrosa. Un pequeño descuido o una mala respuesta podría haberlos expuesto a los 3 cultivadores del alma naciente. En ese momento, ni él ni Sannin se atrevieron a imaginar lo que habría sucedido. Un miedo intenso se apoderó de San Lintong, lo que le hizo no querer moverse por el momento. Sin embargo, la mirada de Ninsu estaba fija en el suelo cercano donde yacía un puñado de tierra pura occidental. Sus intercambios con los 3 cultivadores del alma naciente tenían elementos esperados e inesperados.
Ninsuo no había previsto que Lujón trajera la tierra pura del oeste, ni había esperado que se vieran obligados a firmar el decreto divino del rey dragón de bigotes de ginseng. Por esto, es evidente que Lujón vino preparado. Según la información recopilada, esta persona tiene un excelente sentido de estrategia general y es capaz de asumir los gastos para unirse con otros cultivadores del alma naciente. Y bajo la inmensa presión de la campaña del ejército del país de Liangsu, el bosque de los 1000 picos está cambiando su antiguo patrón de picos dispersos, con muchos personajes y fuerzas consolidándose rápidamente aquí. Basándose en esto, Ninsuo confirmó de inmediato la situación cambiante en el bosque de los 1000 picos. En un momento tan crítico, contar con un líder poderoso era crucial. El bosque de los 1000 picos se benefició del rey dragón de bigotes de ginseng, evitando un estado desorganizado. El rey dragón de bigotes de ginseng es un dios local, cuya naturaleza lo convierte en el mayor beneficiario y, naturalmente, es el defensor más firme del bosque de los 1000 picos. Al mismo tiempo, está en el nivel espíritu transformador, el combatiente más fuerte. Por lo tanto, los diversos cultivadores y fuerzas que no estaban dispuestos a desanimarse se unieron en torno a este líder central y se unieron activamente. La llegada de Luontu con el decreto divino hizo que fuera más fácil para Sannin y su compañero hacerse pasar por ellos. Sin embargo, esta ventaja también era una desventaja. Actualmente, tanto Sannin como su compañero habían firmado el decreto divino y estaban restringidos por otros. Mientras escapaban, Sannin y los otros usaron el barco espiritual de respiración fetal y el poder divino del tesoro de tierra fundido con piedra para fusionarse con la bola de piedra, haciéndolos aparecer en el cielo y la tierra como un feto completo. El disfraz de Sanlintón, la manipulación de Ninsuo y el propio camuflaje de la bola de piedra eran indispensables. Los tres se combinaron, utilizando los misterios del gran método del aliento fetal nutrido por la tierra nacida celestial. Engañaron así a Moyuan y a los otros dos cultivadores del nivel alma naciente. Moyuan había obligado al viejo monstruo de piedra a firmar el decreto divino, dejando a Sannin y a los otros sin otra opción que cumplir. Sus sentidos divinos se fusionaron en uno, interactuando con el decreto divino a través del disfraz del poder divino del tesoro de la tierra fundida con piedra, conociendo completamente su intención explícita y, en última instancia, utilizando el sentido divino para firmar el decreto. Así, el decreto divino limitó tanto a Ninsuo, como a Sanlintón y la bola de piedra. ¿Qué debemos hacer a continuación? Ninsuo expresó sus preocupaciones. Sanlintón preguntó directamente, Pequeño Suo, ¿crees que podamos decodificar este decreto divino? La expresión de Ninsuo era seria, negó lentamente con la cabeza y dijo en voz baja, esta es una técnica de nivel transformación divina. Aunque no es imposible de decodificar, el costo será enorme. Si buscamos ayuda del ejército del país de Liangsu, debemos exponer nuestros planes de viaje, revelar nuestras tácticas y el secreto de que el viejo monstruo de piedra ya está muerto. Basándonos en las operaciones secretas que Lujón compartió anteriormente, el bosque de los 1000 picos debe haber infiltrado muchos espías en el ejército del país de Liangsu. Así, podrían conocer la importante información militar que el nuevo ejército de la ciudad inmortal de Kanglin está a punto de desplegar. Si pedimos ayuda al ejército del país de Liangsu, no hay ningún candidato confiable. Es muy posible que nuestra información se filtre. Si el bosque de los 1000 picos se entera, y dado que firmamos el decreto divino, un solo pensamiento del rey dragón bigote de ginseng podría enterrarnos sin dejar rastro. Sanlintón se quedó en silencio. Ninsuo tenía mucho sentido. Sanlintón suspiró y dijo, sí, hemos soportado tantas dificultades y pagado un precio tan alto para finalmente obtener una fortuna asombrosa. Incluso si el ejército del país de Liangsu no filtra el secreto, solo para romper las restricciones del decreto divino de nivel transformación de la divinidad, la fortuna que acabamos de adquirir podría agotarse. Si nos encontramos con gente sin escrúpulos que sube los precios, puede que incluso tengamos que pagar más. Du Tichuan, comandante en jefe del país de Liangsu, si sabe que poseemos el dragón viajero de los 10.000 li, podría obligarnos a adentrarnos continuamente en el bosque de los 1000 picos para espiar la inteligencia militar. Entonces, ¿qué tal si regresamos a País del Frijol del Sur? San Maintoñ acababa de mencionar esto cuando él mismo negó con la cabeza. El tiempo simplemente no fue suficiente. De acuerdo con los requisitos de tiempo del decreto divino, el nuevo ejército de la ciudad inmortal Kanglin debía partir en 4 días. En ese momento,
Sanin y su compañero deben participar plenamente en el ataque al ejército del país Liangsu, cumpliendo el decreto divino sin contravenirlo, para posiblemente sobrevivir. ¡Ay! ¿Qué más se puede hacer? Vayamos paso a paso, dijo Ninsu negando con la cabeza. No extraigamos el cuerpo final del viejo monstruo de piedra. Podemos considerarlo parte de nuestros cuerpos, según lo dispuesto por el decreto divino. Capítulo 500 a 104. De hecho, tengo algunas habilidades en la adivinación. En el futuro, si ambos tomamos medidas que no están en línea con el estado original cuando se firmó el decreto divino, si se considera que no lo dimos todo, entonces estaremos en problemas. Sanin y otro discutieron brevemente la situación. Al no encontrar otra solución, solo pudieron continuar con la acción que acababan de comenzar. Después de dominar por completo las habilidades divinas del tesoro de la tierra fundida en piedra, Ninsu se coordinó con San Lintón para excavar toda la bola de piedra. No lo extrajeron, sino que lo introdujeron directamente en el dragón viajero de 10.000 li. Por último, montaron el dragón viajero de 10.000 li, atravesando una vez más el vacío, y regresaron a las cercanías de la ciudad inmortal Kangling. El dragón viajero de 10.000 li se había vuelto aún más ruinoso. Ya había sufrido un daño del 50% anteriormente, y después de otro viaje de ida y vuelta, su capa exterior resultó gravemente dañada y se perdieron muchas escamas de dragón. Además, muchas partes se habían convertido en piedra. Ninsu envolvió el destrozado dragón viajero de 10.000 y alrededor de su cintura como si fuera un cinturón y procedió lentamente de regreso al campamento de los 3 generales. El asesor militar ha vuelto. Los soldados, al ver a Ninsu, lo saludaron voluntariamente. Ninsu había impresionado previamente a toda la asamblea en la plataforma de comando con un uso magistral del hechizo de descenso del reino del árbol, ganándose el respeto de todo el ejército. Ninsu observó el entrenamiento de los soldados por parte de Liu, Wan y Zhang. Al ver que no se habían dado cuenta de que había malversado los fondos, meneó la cabeza en secreto. Los corazones de estos 3 generales eran realmente grandes. Regresó a su tienda y comenzó a revisar las cuentas. En medio de esto, dejó el bolígrafo y suspiró. No hacía mucho tiempo, había estado al borde de la vida y la muerte, y ahora estaba dentro de su tienda, afuera de la cual se escuchaban los gritos intermitentes de los 3 generales y los vítores de los cultivadores, surgiendo naturalmente una sensación de seguridad. Ninsu sintió una sensación de desapego surrealista, de irrealidad. Se ha filtrado la situación militar del país de Liangsu y el bosque de los 1000 picos planea emboscar al nuevo ejército. Soy el asesor militar del campamento de los 3 generales. En ese momento, inevitablemente marcharé con ellos y me convertiré en el blanco de una emboscada por parte de un grupo de almas nacientes y cultivadores del núcleo dorado. Lo peor es que el jefe San y yo hemos firmado un decreto divino que nos obliga a ocuparnos del país de Liangsu y a hacerlo con todo nuestro esfuerzo. ¿Qué debemos hacer ahora? Esto realmente puso a Ninsu en una posición difícil. En ese momento, la solapa de la tienda se levantó y Liuer entró. Al ver a Ninsu con el ceño fruncido, Liuer inmediatamente mostró una sonrisa amistosa. Asesor militar, realmente lo puse en un aprieto al hacer que administrara las cuentas. Ninsu se levantó rápidamente y saludó. Liuer hizo un gesto con la mano e indicó de manera amistosa que, entre nuestra propia gente, no había necesidad de tales formalidades. El comportamiento accesible de Liuer y la forma en que trataba a las personas como si fueran una brisa primaveral hicieron que el corazón de Ninsu se sintiera más ligero. Ninsu suspiró. Aunque las cuentas militares pueden resolverse con claridad, el futuro es preocupante, mi señor. En la actualidad, nuestros fondos militares solo pueden durar 3 meses. En verdad, Ninsu había malversado una gran cantidad de piedras espirituales, y ya no eran suficientes para durar 3 meses. Aún no había tenido la oportunidad de equilibrar las cuentas. Ninsu añadió, además, mientras ajustaba las cuentas, mi espíritu se agitó y tuve muchos malos presentimientos. Siento que el futuro es sombrío, por eso suspiré profundamente y me sentí desanimado. Al oír esto, Liuer se interesó mucho, asesor militar, para tener tal conmoción, ¿podría ser que tenga la capacidad de hacer adivinación? Ninsu sonrió levemente. No me atrevería a decir que soy un maestro de adivinación. Pero de hecho he cultivado 1 o 2 tipos de habilidad de adivinación, siendo el cálculo de matrices mi más fuerte. Mi señor,
Solicito permiso para usar algunos fondos militares para realizar el cálculo de matriz para el futuro de nuestro campamento de los 3 generales. Liuer preguntó rápidamente sobre los costos. Ninsuo le dio una figura. Liuer dudó. Los fondos militares ya escaseaban. Gastarlos en adivinación significaba que no durarían ni 3 meses. Los fondos militares no son solo míos, debo discutirlos con mi segundo y tercer hermano también, dijo Liuer después de pensarlo un poco. Ninsuo extendió la mano. Por favor, discutan esto cuanto antes, mi señor. El tiempo apremia. Liuer asintió, suspiró y dijo, iré a preguntar enseguida. Espere un momento, asesor militar. Liuer salió de la tienda para encontrar a Sang-ge y Wang Hong, quienes todavía estaban entrenando soldados. Al ver su curso de acción, Ninsuo supo que en el campamento de los 3 generales ya no necesitaba ajustar cuentas. Capítulo 501 a 105. Cultivo del mal en el camino demoníaco. Liuer llegó fuera del campo de entrenamiento y se comunicó a través de su sentido divino, llamando a Wang Hong y Sang-ge. Transmitió la propuesta de Ninsuo y pidió sus opiniones. Sang-ge no lo dudó, seguiré el ejemplo de mi hermano mayor. Aunque había conocido a Liuer hacía poco, sus intensos entrenamientos diarios habían ido construyendo poco a poco un entendimiento tácito y la calidez de la hermandad jurada estaba aumentando rápidamente. Externamente, esto significó que Sang-ge era cada vez más dócil a las órdenes de Liuer. Wang Hong, por otro lado, reflexionó un momento antes de decir, Ninsuo proviene de un gran clan, y a tan temprana edad, ya ha alcanzado el cultivo del establecimiento de la fundación. Puede producir fácilmente tesoros del nivel del alma naciente, lo que indica un trasfondo profundo que no debe interpretarse con sabiduría convencional. He observado que sus acciones siempre son precisas y con un propósito. Al tratar con la gente, demuestra mucha audacia. En la gestión de las cuentas de nuestro ejército, también es extremadamente diligente. Nuestros fondos militares son limitados, pero Ninsuo, quien administra las cuentas, tiene mucho más claros los detalles que cualquiera de nosotros y comprende la gravedad de la situación actual. En estas circunstancias, su sugerencia de cálculo de matrices indica que realmente prevé problemas. Aunque no estoy seguro del alcance de su habilidad de adivinación mística, al observar su carácter, parece poseer una confianza considerable. Nos enfrentamos a una gran batalla, y si pudiéramos prever las situaciones que se están desarrollando, obtendríamos una enorme ventaja. Liuer escuchó atentamente y asintió. He tomado nota de los pensamientos de mis 2 hermanos jurados. Incluso si la adivinación de Ninsuo falla, aún vale la pena intentarlo. Volveré e informaré a nuestro estratega militar de inmediato. Ninsuo, aunque estaba dentro de la tienda, había estado escuchando escondidas a través de su hilo colgante de vida. Había obtenido el apoyo de Wang Hong sin tener que usar su sello demoníaco del corazón de Buda. Esto superó un poco sus expectativas. Al principio pensó que la mejor relación la tenía con Sang-ge, quien hablaría por él. Sin embargo, Sang-ge, admirando el liderazgo de Liuer, no pronunció una sola palabra en defensa de Ninsuo. En cambio, fue Wang Hong, habitualmente distante, quien habló extensamente en firme apoyo a Ninsuo. Pronto, Liuer levantó la solapa de la tienda, volvió a entrar y se quedó de pie frente a Ninsuo una vez más. Buenas noticias, tanto mis hermanos jurados como yo estamos de acuerdo y apoyamos tu adivinación. Desconozco sus planes, estratega militar, ni cómo podemos ayudarle. Por favor, infórmenos de sus necesidades. Ninsuo vio que Liuer tenía una sonrisa amistosa y no pudo evitar elogiar interiormente sus notables habilidades interpersonales. Él negó con la cabeza levemente. Este cálculo de matriz debe llevarse a cabo en secreto, para evitar fugas de hechizos. Liuer se dio cuenta de su error y rápidamente hizo una reverencia. Fui imprudente, no me lo reproches, estratega militar. Muchos hechizos secretos son valiosos y no se revelan fácilmente a los demás. Ninsuo declaró que, dado que los 3 generales habían acordado, procedería de inmediato a comprar suministros antes de abandonar la ciudad para el cálculo de matriz. Tanto si detectaba algo como si no, informaría al señor Liuer con prontitud. Dicho esto, Ninsuo dudó por un momento. Liuer dijo, estratega militar, siéntete libre de decir lo que piensas. Ninsuo expresó entonces su inquietud.
La guerra era una cuestión de vida o muerte, y se debía considerar la posibilidad de la derrota incluso al planear la victoria. Sugirió que los tres generales Liu, Guan y Zhang debían entrenarse más en la formación y transformación rápida de formaciones de batalla para facilitar maniobras ágiles en el campo de batalla. Liu mostró un destello de pensamiento y asintió levemente. Después de que Nin Suo dejó el campamento, Liu volvió a entrar al campo de entrenamiento y ordenó detener las actividades de todo el ejército, anunciando un entrenamiento adicional en la formación de serpiente larga de una línea. Nin Suo se dirigió directamente a la ciudad inmortal Kangling. Dentro del dragón viajero de 10.000 y, Salintón notó las acciones metódicas de Nin Suo y preguntó con curiosidad: «Pequeño Suo, tu mente es aguda, ¿ya has pensado en una forma de romper la situación?» Nin Suo asintió levemente. «No es exactamente una forma de romper el juego. Lo he pensado y todos estamos obligados por el decreto divino. Como no podemos buscar ayuda de los militares del país de Liangsu, debemos seguir el decreto divino. Esto en realidad no es un problema. Sur. Si sufren más bajas en la guerra contra el bosque de los 1000 picos, beneficiará al territorio del Frijol del Sur». Y antes de irse, Su Xuanji me dijo específicamente que algunas fuerzas dentro del bosque de los 1000 picos reciben apoyo del país de los Frijoles del Sur. Con Liu, Guan y Zhang, así como Zhang Sonji y otros manteniendo una buena relación con nosotros, tendremos que ignorarlos cuando llegue el momento. Nin Suo era simplemente un extraño y no tenía ningún sentido de pertenencia al país de Liangsu. Se había unido a ellos simplemente para tratar a San Lengtong y hacer planes para el auto mecánico. San Lengtong suspiró aliviado. «Pequeño Suo, es bueno que puedas mantener la calma». Nin Suo continuó: «El siguiente asunto es cómo participaremos en la emboscada. En ese momento, ninguno de los dos puede mostrar sus caras. Debemos escondernos dentro de la bola de piedra. Sin embargo, la bola de piedra no puede moverse por sí sola, así que planeo transformarla en un artefacto mecánico para ayudarnos a disfrazarnos mejor. El decreto divino exige que lo demos todo, y debemos esforzarnos por cumplir con esa expectativa. Pero no lo olviden, solo tenemos el cultivo de establecimiento de fundación, y darlo todo ciertamente no satisfará a la gente del bosque de los 1000 picos. Incluso podrían supervisarnos en el campo de batalla y tratarnos con dureza para dar ejemplo a los demás. Así que las exigencias que se nos plantean son realmente bastante altas». El rostro de San Lengtong se tornó serio y asintió. «¿Debemos al menos demostrar el poder de combate del nivel espiritual transformador? ¿No es demasiado difícil?» Nin Suo corrigió: «Nivel del alma naciente. Según nuestra detección actual, el núcleo de la bola de piedra contiene un núcleo de tierra de 10.000 años de antigüedad, y alrededor del núcleo de tierra, hay una capa de piedras espirituales del elemento tierra de grado superior. La mayor parte del maná del viejo monstruo de piedra, de cuando estaba vivo, está sellado en estas piedras espirituales. Esta condición fundamental es crucial. No lo olvides, he dominado por completo el poder divino del tesoro de la tierra fundida con piedra. Mientras remodele la bola de piedra, y si todo va bien, tratándola como un pozo de maná para ayudarme a lanzar el tesoro de tierra de la piedra de poder divino, entonces la gente del bosque de los 1000 picos no tendrá ninguna culpa que encontrar». Capítulo 502 a 105. Cultivo del mal en el camino demoníaco. San Lintón de repente se dio cuenta. «Entonces, fingiste engañar a Liu y los demás, pero en realidad estabas comprando materiales del tesoro y transformando la bola de piedra en un mecanismo». Nin Suo dijo: «Necesitaba contarles sobre la emboscada. Tras pensarlo mucho, solo pude usar la adivinación como pretexto. Solo así podría evitar muchas sospechas y no tener que explicar la fuente de la información. País de los Frijoles del Sur, cerca de Montaña de Fuego Kaki». Nin Qiufan miró a lo lejos, pero no se apresuró a entrar a la ciudad y regresar a casa. Él estaba esperando. Momentos después, Lin Bufan, apareciendo como un simple mortal, ascendió a la cumbre a pie y se reunió con Nin Qiufan. «Señor Lin, le agradezco profundamente su ayuda para salir de la reclusión. La familia Nin le ofrecerá una generosa recompensa». Nin Qiufan lo saludó con una reverencia y el rostro lleno de alegría. Lin Bufan hizo un leve gesto con la mano. «Llegué un poco tarde porque busqué la ayuda de un amigo para ocultar mi aura. Después de todo, el señor de la ciudad Menkui es un astuto estratega de la familia Mend y un experto en adivinación.
si adivinara mi presencia desde la vida, sin duda sería cauteloso. Nin Hyufan reconoció con gracia. Mayor Lin tiene la intención de esconderse y acechar cerca, atacando solo en el último momento crucial. Lin Bufan asintió. Ninguno de nosotros domina la adivinación. Si me revelara prematuramente, Meng Kui sin duda lo prevería. Solo tomándolo por sorpresa podremos frustrar sus planes. Nin Hyufan suspiró profundamente e hizo una profunda reverencia. Señor Lin, su ayuda es muy importante para la familia Nin. Grabaré este favor en mi corazón. De acuerdo con las reglas del camino justo, un cultivador de nivel alma naciente como Lin Bufan no debería entrometerse precipitadamente. Normalmente enviaría un mensaje al vuelo y saludaría a los cultivadores locales del nivel alma naciente antes de cruzar el límite. De hecho, a medida que aumenta el nivel de cultivo de los cultivadores, también aumenta su poder de combate. Los cultivadores de alto nivel podrían influir fácilmente en una región solo con su poder. Esta vigilancia de larga data contra los cultivadores gradualmente evolucionó hasta convertirse en una regla no escrita de interacción entre los cultivadores del nivel del alma naciente. Pero ahora, Lin Bufan quería ocultar su identidad y tenderle una emboscada a Meng Kui, así que, naturalmente, no podía enviar un mensaje fugaz, no enviar saludos y, en cambio, ayudar activamente a la familia Nin a desbaratar los planes de Meng Kui fue una completa provocación para él. Aunque Nin Hyufan tenía la promesa de ayuda de Lin Bufan, no esperaba que Lin Bufan actuara con tanta decisión. Al ver la expresión de agradecimiento de Nin Hyufan, Lin Bufan sintió un placer secreto. Después de haber manejado la secta de las 10.000 medicinas durante muchos años, y con vastos planes en mente, ya que se había aliado discretamente tanto con la familia Nin como con la familia Su, decidió demostrar la responsabilidad de un aliado. Aunque he gestionado con éxito la secta de las 10.000 medicinas, sigue siendo meramente la influencia de una secta local. Ahora, si logro aprovechar la alianza para demostrar mi valor y ganarme el favor de la familia real, el límite invisible actual de la secta de las 10.000 medicinas desaparecerá, su escala se disparará, tomando el control de más territorios y convirtiéndose en una potencia local. En cuanto a ofender a la familia Meng esta vez, no importa. Lin Bufan sabía bien que no tomar postura era la más peligrosa. Dado que la fortuna y la oportunidad lo habían colocado a él y a la secta de las 10.000 medicinas de este lado, junto con la familia Su, debía aprovechar los beneficios. Estar posicionado en la contienda estratégica entre las familias Su y Meng es una oportunidad única para mí y la secta de las 10.000 medicinas. Lin Bufan extendió la mano y ayudó a Nin Hyufan a ponerse de pie. Hace mucho que no salgo de las montañas. Esta vez, vine con la intención de ayudarte a obtener el espíritu de fuego de 10.000 años. Este espíritu de fuego, nativo de la montaña de fuego Kaki, si es controlado por la familia Nin, seguramente mejorará tanto el estatus como la fuerza de su familia en la ciudad inmortal. También permitirá que tu mayor, en coordinación, contrarreste a Meng Kui. Lo tanto, te sugiero que no te apresures a volver a casa. Será mejor que esperes aquí, esperando el momento oportuno. Este periodo es suficiente para que Meng Kui establezca sus planes. Como señor de la ciudad, debe estar particularmente preocupado por el espíritu del fuego de 10.000 años. Solo espera a que te insista unas cuantas veces, y cuando no tenga más opción que actuar oficialmente ante el espíritu de fuego de 10.000 años, podrás regresar a la ciudad y unirte a la batalla sin romper el acuerdo. Lin Bufan, un hombre entre los hombres y no simplemente un cultivador severo, era astuto y previsor. Nin Hyufan escuchó y asintió repetidamente, encontrando el consejo muy razonable. Aceptó de inmediato y permaneció oculto en la cima de la montaña, esperando el momento oportuno. País de Liangsu, ciudad inmortal de Kangling. Nin Su entró de nuevo en la ciudad. Tras mostrar su ficha, se reunió fácilmente con el gran maestro Jin Li del país de Liangsu. Maestro Jin, he venido esta vez porque envié una carta a mi familia anteriormente y he recibido más autoridad para actuar con rapidez. Quiero comprarte algunos materiales valiosos. Jin Li dio la bienvenida a la llegada de Nin Su y escuchó su pedido, pero sonrió y negó con la cabeza. Tengo una gran responsabilidad, forjando armas para muchos cultivadores del núcleo dorado sin costo alguno. ¿Cómo podría vendérselos? Nin Su respondió, señor Jin, no se preocupe. Puede que no me haya explicado con claridad. Esto no es una venta, sino un intercambio mutuo de recursos disponibles.
Diciendo esto, sacó los materiales del tesoro que había extraído recientemente de la capa interna de la bola de piedra. Al volver a ver los materiales del tesoro de alta calidad, los ojos de Hindley se iluminaron. Extendió la mano, y una fuerza invisible atrajo los materiales de las manos de Ninsu hacia las suyas. Hindley los examinó de cerca, elogiándolos repetidamente, y luego, con un gesto de su mano, abrió una puerta secreta. Aquí están todos los materiales del tesoro que puedo prescindir, puedes elegir entre ellos. Los materiales que Ninsu había cincelado de los restos del viejo monstruo en piedra eran todos tesoros del elemento tierra. El almacenamiento de materiales del maestro Hindley era increíblemente completo, abarcando no solo los 5 elementos básicos, sino que también incluía el viento, el atributo hielo, Qiankun, el magnético de la tierra, el atributo estrella, etc. Ninsu seleccionó principalmente los materiales del tesoro de los 5 elementos, seleccionó una gran pila de ellos después de elegirlos de izquierda a derecha, y luego salió de la cámara secreta. Al ver esto, Hindley se sorprendió y luego negó con la cabeza, indicando que Ninsu no podía llevarse tantos materiales. Ninsu simplemente sonrió y sacó materiales aún más preciosos del viejo monstruo Sison. Lleno de alegría, las pupilas de Hindley se contrajeron ligeramente y sintió una ligera conmoción. ¿Su familia produce tesoros del elemento tierra de alta calidad? ¿Encontraste algún tipo de depósito de mineral? No. Estos tesoros se clasifican por separado y son de varios tipos. ¿Cómo podrían 1 o 2 depósitos cubrir eso? Ninsu sonrió sin responder. Hindley pronto se dio cuenta de su paso en falso y se disculpó proactivamente, afirmando que no tenía la intención de entrometerse en los secretos de otra familia. Ninsu negó con la cabeza. Este asunto no es solo asunto de mi familia Nin, sino que involucra a la familia Su del país de las Habas del Sur. Mayor Jin, solo puedo revelar esto y le pido que no revele esta información a la ligera. La familia Su del país de las Habas del Sur, la familia real. Ante esto, la expresión de Hindley se tornó solemne, indicando que guardaría este secreto a rajatabla. Involuntariamente, su actitud hacia Ninsu se volvió aún más cautelosa. Después de adquirir suficientes materiales del tesoro de los 5 elementos, Ninsu se deslizó en el dragón viajero de 10.000 y abandonó la ciudad en silencio. Al llegar a un valle apartado, detuvo al dragón viajero de 10.000 y se sumergió en la cabaña, midió la bola de piedra repetidamente y reflexionó sobre los materiales del tesoro de los 5 elementos en sus manos, contemplando profundamente el método de transformación. La elección de los materiales del tesoro de los 5 elementos se debió naturalmente a su considerable ventaja en el reino de los 5 elementos. Efectivamente, después de algunos estudios, tuvo una comprensión firme de la naturaleza de los materiales del tesoro de los 5 elementos. ¿Cómo transformar la bola de piedra? El primer pensamiento de Ninsu fue darle forma de un dragón viajero de 10.000 y esférico. Por supuesto, Ninsu tenía poca comprensión del principio del vacío y no podía hacer que la bola de piedra viajara a través del espacio. Sin embargo, el viejo monstruo Sison había sido extremadamente hábil en la habilidad de escape de la Tierra. Por lo tanto, Ninsu planeó reproducir la habilidad de escape de la Tierra y agregar las otras 4 técnicas de escape de los elementos. Con este enfoque, al menos podía usar la técnica de escape de los 5 elementos y tenía ciertas capacidades evasivas en el campo de batalla. Ninsu se sumergió en pensamientos profundos, reflexionando intensamente. Mientras tanto, San Mindam una vez más se sumergió en el barco espiritual de respiración fetal, aferrándose a la bola de piedra, mejorando dramáticamente su base física. Con una gran batalla inminente, la situación de San Nin y San Lintón era incómoda y peligrosa, con un estrés que superaba con creces al de Liu, Guan y Sang. En el mar divino del Dantian superior, varios pensamientos surgieron y chocaron violentamente, generando ocasionalmente chispas de inspiración o luz espiritual. De repente, surgió un estallido de inspiración, que atravesó el cielo del mar divino en el Dantian superior como un cisne asustado, provocando incluso que el espejo gigante que servía de cielo abriera una fisura enorme. Ninsu abrió los ojos abruptamente, muy emocionado. Lo tengo. ¿Quién hubiera pensado que la habilidad divina del espíritu del templo de los 5 órganos jugaría el papel más crucial? Ja ja ja. Si podemos ejecutarlo con éxito, no solo podremos imitar mejor al viejo monstruo Sison, sino que también podremos mejorar mi cultivo del mari. Hermano mayor, hermano mayor.
Ninsuo le preguntó con entusiasmo a San Lintong. ¿Tienes alguna técnica para diseccionar el cuerpo físico para un sacrificio ritual? La necesito urgentemente. San Lintong hizo una pausa. ¿Te refieres a algo como la técnica de desintegración del demonio de sangre o al asiento de cráneo de sacrificio de hueso? Ninsuo asintió repetidamente. Sí, sí. San Lintong se asombró, pero esas son habilidades demoníacas que dañan a otros y traen desastres a la gente. La expresión de Ninsuo cambió ligeramente y dijo con solemnidad, «Hermano mayor, ¿no confías en mí? Soy un hombre del camino recto, con un corazón lleno de rectitud, lealtad y bondad. El cielo y la tierra son testigos de mi integridad, ¿cómo podría extraviarme?» San Lintong guardó silencio por un momento. Mi maestro me advirtió cuando era joven, así que no toco esas habilidades demoníacas. Porque estas técnicas también influyen profundamente en el temperamento y los pensamientos del cultivador. Pequeño Suo, ten cuidado. Si realmente quieres uno, podrías considerar comprarlo en el pabellón del libro completo. Capítulo 503 a 106. Templo del vaso del elemento tierra. Ninsuo regresó a la ciudad inmortal Kanglen. Sin embargo, no se apresuró a ir al pabellón del libro completo, sino que primero visitó el gran mercado, el mercado pequeño y el mercado negro. Allí vendió selectivamente algunos de los tesoros que tenía a mano. Por ejemplo, vendió 200 orquídeas niebla bordada. Al ver que el precio no podía subir más, se retiró decididamente antes de tiempo. 180 piedras smog, todas vendidas. Inicialmente, Ninsuo había planeado combinar este material con el globo meteorológico y nieve de cristal de hielo. Ahora, parecía que, aunque el globo meteorológico y nieve de cristal de hielo había aumentado su poder de combate, era difícil que fuera efectivo en la actual guerra a gran escala que enfrentaba a los núcleos dorados, las almas nacientes o incluso la transformación divina. Además, en ese momento, Ninsuo andaba muy corto de tiempo y energía. No tenía tiempo para invertir en mejoras tan pequeñas. Afortunadamente, se encontró con un cultivador que necesitaba urgentemente piedras smog para hacer comida espiritual, por lo que las vendió todas a un precio relativamente alto. 60 gotas de rocío matutino púrpura y se agotaron rápidamente. Después de todo, muchos cultivadores usaban y púrpura para cultivar. Tanto dentro como fuera de la ciudad inmortal Kanglen, se reunieron muchos cultivadores y los recursos consumidos en su cultivo diario fueron una cantidad inmensa. El rocío matutino púrpura aunque no es fácil de recolectar y no es muy preciado, se agotó fácilmente pero no alcanzó un precio alto. Ninsuo también vendió más de la mitad de los escarabajos trueno pesados, principalmente a cultivadores del campamento Nube de Fuego. El campamento Nube de Fuego destacaba en las técnicas de fuego, pero desde la antigüedad, el trueno y el fuego han sido inseparables, por lo que usar escarabajos trueno pesados no era inusual. Esta pieza alcanzó un precio relativamente alto. Los cultivadores del campamento Nube de Fuego fueron muy directos, no regatearon, sino que aceptaron directamente el precio de Ninsuo. Era evidente que los fondos militares del campamento Nube de Fuego eran relativamente abundantes. Inspirado por esto, Ninsuo cambió inmediatamente su estrategia de ventas. Se dedicó a promocionar proactivamente a otros campamentos. Nadie compró los escarabajos trueno pesados, pero todos los campamentos mostraron gran interés en el rocío celestial. Después de todo, el rocío celestial de Ninsuo podía usarse para elaborar píldoras de elixir curativas. Con una gran batalla inminente, tener más de estas medicinas curativas siempre era beneficioso. Al final, Ninsuo vendió todo su rocío celestial en lotes a varios campamentos, siendo el campamento de Jade Blanco el mayor cliente. Ninsuo calculó que los ingresos por la venta de los tesoros no eran suficientes. Continuó ocultando su identidad y vendió discretamente una o dos piezas del tesoro del viejo monstruo de piedra en el mercado negro. Los materiales del nivel alma naciente se consideraban bienes de alto nivel, y la calidad de los tesoros de Ninsuo era absolutamente excepcional. En el momento en que fueron revelados, atrajeron la atención de todos. Al final, estas dos piezas del tesoro de piedra alcanzaron un precio elevado. Después de tales preparativos, Ninsuo, con una gran cantidad de alimento espiritual, finalmente se apresuró a llegar al pabellón del libro completo. El pabellón del libro completo era una supersecta que se extendía por muchos reinos de cultivo. Gracias a su neutralidad,
Los cultivadores del camino recto, el camino demoníaco y el camino maligno tuvieron una demanda constante y fuerte de técnicas de cultivo, lo que hizo que el pabellón del libro completo tuviera un público amplio. Ya se tratara de industrias legales, ilegales o incluso grises, había espacio para la supervivencia. Por lo tanto, la escala del pabellón del libro completo era enorme, superando por mucho a sectas como la secta devoradora de almas y la secta Wukong. Dentro de la ciudad inmortal Kanglin, había una sucursal del pabellón del libro completo. A plena luz del día, Ninsuo se puso un conjunto de ropa negra, se cubrió la cara, usó una capucha y usó hechizos y artefactos mágicos para disfrazarse. Entró lentamente en el pabellón del libro completo, con la voz ronca: «Tendero, tráigame un método de cultivo del camino demoníaco para un sacrificio de sangre». En el primer piso, varios cultivadores seleccionaban técnicas. Al oír esto, se giraron de inmediato y miraron fijamente. Un hombre del camino demoníaco. ¡Qué mala suerte! Por desgracia, desde que la ciudad inmortal de Kanglin se convirtió en la base de retaguardia del gran ejército del país de Liangsu, estableciendo y entrenando nuevos soldados, figuras como las del camino maligno y los caminos demoníacos han surgido sin cesar, empeorando mucho el orden público. Cuando se atrevieron los del camino demoníaco a entrar abiertamente en las ciudades inmortales y comprar descaradamente métodos de cultivo del camino demoníaco, muchos cultivadores menearon la cabeza en secreto. Los cultivadores del camino demoníaco generalmente necesitaban ocultar sus identidades y disimularse cuando se movían dentro de las ciudades inmortales. Esto se debió a que muchos de ellos figuraban en listas de personas buscadas y sus imágenes exactas aparecían publicadas en las puertas de la ciudad o en los tablones de anuncios. Debido a la Guerra del Bosque de los Mil Picos, la ciudad inmortal Kanglin se encontraba en un periodo especial. Ninsuo hizo esto por necesidad. No podría usar su verdadero rostro para comprar métodos de cultivo del camino demoníaco. No le beneficiaría ni a él ni a la familia Nin. El empleado del pabellón del libro completo, lleno de cautela, se acercó a Ninsuo, haciendo una reverencia y raspando, con una sonrisa dibujada en su rostro: «Por aquí, señor». El pabellón del libro completo, fiel a su nombre, también vendía métodos de cultivo del camino demoníaco. El empleado condujo a Ninsuo a una habitación secreta y pronto, un gerente llegó para recibir a Ninsuo y le preguntó sobre los requisitos específicos para la habilidad demoníaca. Ninsuo especificó su necesidad de una técnica que requería sacrificios de sangre de la carne. El gerente esperó en silencio durante varias respiraciones, sin oír nada más. Perplejo, preguntó: «Señor, existen muchas habilidades demoníacas para los sacrificios de sangre, pero tienen diferentes propósitos. Algunas pueden aumentar considerablemente las técnicas de escape, mientras que otras pueden aumentar drásticamente el poder de combate. ¿Qué tipo de poder necesita?». A Ninsuo no le importaron esos detalles, solo necesito uno que implique sacrificar la carne, sin importar su propósito. ¿Qué opciones hay? El corazón del gerente dio un vuelco y su cautela se hizo mayor. El hombre de negro solo buscaba sacrificios sangrientos, sin importar su propósito. Parecía que tramaba algo, posiblemente planeando una masacre o la destrucción de pruebas. Pero aún quedaban asuntos por resolver. El gerente respiró hondo, reunió su sentido divino para examinar brevemente el registro del pergamino de Jade y, después de investigar un poco, obtuvo una respuesta y luego le respondió a Ninsuo. Había muchas habilidades demoníacas para los sacrificios de sangre del cuerpo. La más clásica era la técnica de desintegración del demonio de sangre. En el pabellón del libro completo, se dividía en el método pequeño de desintegración del demonio de sangre y la técnica principal, con claras diferencias de poder. Si bien el método pequeño era menos poderoso, solo desintegraba una parte del cuerpo, lo que resultaba en menos efectos secundarios. Capítulo 504 a 106. Templo del vaso del elemento tierra. La técnica de desintegración del demonio de sangre fue un clásico, uno de los primeros. Al usarla por primera vez, independientemente del adversario, quien la lanzaba inevitablemente se enfrentaba a un final terrible, con el cuerpo y el camino destruidos. Pero a través de la mejora continua y el refinamiento por generaciones de sabios, incluso la innovación completa, las consecuencias negativas de usar la técnica de desintegración del demonio de sangre se habían reducido en gran medida, y ya no requería el precio de la propia vida. Técnica de sacrificio del alma ósea, continuó presentando el gerente.
La historia de este hechizo se remonta incluso a antes de la era de los 3 y los 5 emperadores. En aquella época, cuando no existían dioses, demonios ni fantasmas, los antiguos realizaban sacrificios al cielo y a la tierra separando temporalmente sus huesos y almas de sus cuerpos, adoptando la forma de fantasmas esqueléticos que vagaban entre el cielo y la tierra. Si tenían éxito, los antiguos regresarían con sus huesos y almas inmensamente fortalecidos. Si no, sus almas se disolverían en el cielo y la tierra, ofreciéndose como sacrificio. Técnica de la sombra sacrificial. Esta técnica de cultivo era bastante nueva y surgió después de la dinastía de la lluvia nocturna, cuando se añadió el concepto de monstruos al mundo. Como se deduce del nombre del hechizo, implica sacrificar la sombra del practicante cortando su propia carne y sangre, mejorando continuamente la potencia de la sombra del cultivador hasta convertirla en un formidable monstruo de las sombras. Técnica de devoción de sangre roja. Esta técnica de cultivo era extraordinariamente poderosa, pero el requisito para su uso era poseer talentos innatos relacionados con la sangre. El coste también era elevado, lo que generalmente causaba una disminución significativa de los dones innatos tras su uso. Si se ejecutaba con demasiada agresividad, podía resultar en el agotamiento total de los talentos. Además de estos, había otros como la canción del sacrificio de la luna muerta, el retorno del alma al cielo y la tierra, la ceremonia del entierro celestial, etc. Al escuchar la presentación del gerente, Ninsuo no pudo evitar suspirar internamente, verdaderamente digno del pabellón del libro completo, tal variedad de habilidades demoníacas, verdaderamente un espectáculo para la vista. En este mundo de cultivo, no solo la energía espiritual se había vuelto más rica y los talentos innatos cada vez más abundantes, sino que también se difundieron ampliamente todo tipo de habilidades divinas y métodos maravillosos, y surgieron mejoras y nuevas innovaciones cada año. Esta fue una época dorada para el cultivo, tan intensa como el aceite abrasador del fuego ardiente, como una escena de floreciente prosperidad. Después de pensarlo un poco, Ninsuo eligió el método pequeño de desintegración del demonio de sangre, la canción de sacrificio de la luna muerta y la ceremonia de entierro celestial. Al verlo elegir tantos, la sonrisa del gerente se hizo más sincera. De esta venta, recibiría una buena parte de las ganancias. Al mismo tiempo, la cautela creció en el corazón del gerente. Las compras de Ninsuo implicaban intenciones significativas y motivos inescrutables. Quizás conozca nuestro pabellón del libro completo. Actualmente, ofrecemos 2 métodos de pago. Uno es pagar con piedras espirituales. La otra es canjear por Torre Dorada, que puede usarse para compras. Torre Dorada era la moneda exclusiva del pabellón del libro completo, no tangible, simplemente un registro digital. Ninsuo tenía una pequeña cantidad de Torre Dorada en su poder, obtenida cuando vendió algunas técnicas de cultivo en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. Por supuesto, Ninsuo no usaría esta Torre Dorada, que estaba vinculado a su verdadera identidad. Usarlo significaría revelar su identidad. Elijo pagar con piedras espirituales, respondió rápidamente Ninsuo. El gerente sonrió, mi señor, usar la Torre Dorada para las transacciones es en realidad mucho más económico que usar piedras espirituales. Ninsuo también estaba consciente de esto. Pabellón del libro completo estableció estos 2 métodos de transacción principalmente para comparar, resaltar la superioridad de la Torre Dorada y alentar a más personas a usarlo. En cuanto a cómo adquirir la Torre Dorada, naturalmente, implicaba vender técnicas de cultivo. Así, la fundación del pabellón del libro completo siguió creciendo. Cuanto más vendían las técnicas de cultivo, mayores eran las ganancias. Esta era la inteligente estrategia comercial de pabellón del libro completo, un plan evidente. Ninsuo negó con la cabeza. Usaré piedras espirituales. Tenía miedo de revelar su verdadera identidad y no quería involucrarse con estas habilidades demoníacas. Inicialmente, cuando mostró la técnica de linaje infundido por el demonio en el espejo luminoso, fue solo después de aprovechar el momento oportuno para realizarla públicamente. Antes de eso, nunca se la había revelado a Lin Sansan ni había mostrado este método en la arena de artes marciales. Ninsuo comprendió que su propia habilidad para disfrazarse no era excepcional. Era prácticamente imposible establecer una segunda cuenta en el pabellón del libro completo bajo el pretexto de esta falsa identidad. Al final, su riqueza recientemente acumulada de piedras espirituales, obtenida de la venta de tesoros,
estaba casi agotada. Sin embargo, Ninsu estaba satisfecho con el precio. Las técnicas de cultivo que decidió adquirir estaban realmente entre las mejores. Después de esta transacción, Ninsu tuvo una nueva apreciación por pabellón del libro completo. Vender técnicas de cultivo es realmente un negocio rentable. Mientras se disponga de estas técnicas y se vendan con mayor frecuencia, el coste distribuido de obtenerlas se reducirá cada vez más. Al alcanzar cierto umbral, podría incluso acercarse a cero. Ninsu sintió envidia. Había obtenido una gran cantidad de tesoro de un viejo monstruo de piedra, lo que le permitió pasar de la pobreza a la riqueza de la noche a la mañana. Sin embargo, cuando regresó a Ciudad Inmortal, se dio cuenta de que sus ganancias eran significativas, pero también lo eran sus gastos. Esta vez, la adquisición de 3 técnicas de sacrificio de sangre del camino demoníaco era una necesidad. Ninsu tuvo que esforzarse al máximo para prepararse para la inminente emboscada. Había planeado comprar una técnica de cultivo adecuada para la práctica de Menia Tiger. Por desgracia, mi bolsa está ligera. Los tesoros de piedra siguieron siendo la riqueza más significativa de Ninsu, pero estaba demasiado ocupado como para calcular su valor total. Pero estos tesoros no solo conllevaban el riesgo de albergar el poder divino del tesoro de la tierra fundida con piedra, sino que su alta calidad también los hacía inconvenientes para que Ninsu los vendiera fácilmente. Ahora, las reservas de piedras espirituales y esencia de fuego de Ninsu estaban casi agotadas, lo que lo colocaba en una posición precaria. Por el momento, no tuvo tiempo de abordar este tema. Después de adquirir las 3 técnicas del camino demoníaco, inmediatamente se retiró al dragón viajero de 10.000 li y abandonó la ciudad. Llegó a una cima de montaña aislada y desierta donde se sumergió en el estudio de estas técnicas. En los reinos del cultivo corporal y la habilidad demoníaca, su comprensión era limitada, incapaz de captar los principios subyacentes. Pero tras haber comprado 3 libros, pudo compararlos. Al igual que cuando aprendió a cultivar el sauce oculto espiritual en la secta de las 10.000 medicinas aplicando estrictamente técnicas a nivel operativo, ahora apenas dominaba los métodos deseados. Capítulo 505 a 106. Templo del vaso del elemento tierra. 3. Ninsu comenzó a refinar las habilidades divinas del espíritu del templo de los 5 órganos, que giraban en torno al método del sacrificio de sangre. Mejorar las técnicas de cultivo nunca fue una tarea fácil. Sin embargo, Ninsu sintió que este paso más desafiante era algo más fácil que cuando se adentró por primera vez en las técnicas del Dao del demonio. Después de pasar un día y medio, Ninsu completó el refinamiento. Originalmente, la habilidad divina del espíritu del templo de los 5 órganos era una técnica de cultivo enfocada en cultivar el Mari del Dantian medio para transformar el cuerpo físico, lo que permitía un rápido aumento de mana y ofrecía un gran control sobre la energía espiritual de los 5 elementos. Ahora, sin embargo, Ninsu lo había reducido drásticamente, extrayendo solo la parte perteneciente a la transformación del cuerpo físico y combinándolo con el método del sacrificio de sangre del Dao demonio, formando una nueva habilidad del dios espíritu del templo de los 5 órganos internos. Ninsu examinó los resultados por un momento, sintiéndose satisfecho con su trabajo e inmediatamente se puso en acción. Fue a la cabaña y despertó a San Lengao. Al salir San Lengao de sus ropas de piedra, se asombró al escuchar el plan de Ninsu. ¿Qué? Pequeño Su, ¿quieres incinerar al viejo monstruo en piedra? Salintón no pudo evitar sentir una sensación de apego hacia el viejo monstruo en el cuerpo de piedra después de cultivar con él tantas veces. Ninsu asintió, jefe, tengo mucha confianza. Salintón asintió, guardó el barco del espíritu de respiración fetal y comenzó a observar. Primero, Ninsu activó la piedra de poder divino del tesoro de la tierra, liberando todas las capas protectoras alrededor de la bola de piedra. Después de eso, activó la escritura de resolución del alma prajnaparamita de cremación y comenzó a incinerar la bola de piedra. La bola de piedra en sí era una congregación de materiales del tesoro del nivel alma naciente, altamente resistente a las quemaduras, y tomó bastante tiempo antes de que la naturaleza espiritual comenzara a volar. Mientras Ninsu continuaba ardiendo, también absorbió esta naturaleza espiritual. Solo cuando la naturaleza espiritual alcanzó un nivel suficiente extinguió las llamas. A continuación, sacó un punzón fino y, con cuidado, hizo un pequeño agujero que atravesó hasta el corazón de la piedra.
A través de la estrecha abertura, Ninsuo ya podía ver el núcleo de tierra de 10.000 años que yacía oculto en la parte más interna del corazón de piedra. Este núcleo de tierra era la verdadera forma del viejo monstruo en piedra. Déjame hacerlo, déjame hacerlo. San Lintong no pudo contenerse y se ofreció con entusiasmo. Ninsuo se hizo a un lado un poco. San Lintong rió con una sonrisa, dio un salto y aterrizó frente a la bola de piedra. ¡Ey! Con un gruñido infantil, estiró sus cortos brazos lo más que pudo e intentó abarcar con todas sus fuerzas la bola de piedra. Levantó la bola de piedra y comenzó a balancearla de un lado a otro. Como si fuera arena dorada, el núcleo de la Tierra de 10.000 años de antigüedad comenzó a salir del agujero. La bola de piedra era increíblemente pesada, y antes, San Lintong no habría podido moverla. Pero ahora, con su condición física drásticamente mejorada y su mayor fuerza, no solo podía levantarla, sino también sacudirla constantemente. San Lintong apretó los dientes. Su carita se puso roja por la tensión y con un ruido sordo volvió a dejar la bola de piedra en el suelo. Aún es bastante pesado, casi me quedé sin energía, pensó San Lintong para sí mismo, bastante ansioso, no porque tuviera miedo de que la bola de piedra cayera sobre él, sino porque estaba nervioso por hacer el ridículo frente a sus hermanos. San Lintong se ajustó el cuello, intentó actuar con indiferencia mientras exhalaba y luego se giró para mirar a Ninsuo. Tenía el rostro enrojecido, pero intentó aparentar calma mientras miraba a Ninsuo con una ceja enarcada. ¿Qué te parece, pequeño Suo? Ninsuo ignoró su rostro enrojecido y simplemente levantó el pulgar. Jefe, como se esperaba de usted. Riéndose. San Lintong inmediatamente se puso de pie con las manos en las caderas, inclinando la cabeza hacia atrás con orgullo. Pequeño Suo, usar el barco espiritual de respiración fetal para nutrir el cuerpo físico es realmente fantástico. Piedra. Combinado con la barca espiritual de respiración fetal, es un excelente método de cultivo. Ninsuo dio una sonrisa irónica, indicando que todavía tenían escasez de recursos, pero también estuvo de acuerdo con las palabras de San Lintong. Los aspectos financieros podrían resolverse por otros medios, pero esos atajos en el cultivo eran difíciles de conseguir. Ya fuera el bote espiritual de respiración fetal o el cuerpo del viejo monstruo de piedra, ambos eran oportunidades excepcionales. Solo combinándolos y utilizándolos se podía lograr un efecto tan maravilloso. Ninsuo reflexionó, no entiendo tu comprensión del vacío, hermano mayor. En la práctica, el resultado será muy inferior al tuyo. No nos preocupemos por eso por ahora, hermano mayor. Ahora, por favor, coopera conmigo en mis acciones. San Lintong casi siempre estaba dispuesto a ayudar a Ninsuo y asintió de inmediato, no hay problema. Ninsuo se sentó con las piernas cruzadas y ajustó su estado. Un momento después, abrió lentamente los ojos, su rostro lleno de determinación. Hermano mayor, enciende el fuego. San Lintong tarareó en señal de acuerdo y activó el Sutra de Liberación del Espíritu Prajna de Cremación, encendiendo una llama. La luz del fuego se reflejó en el rostro de Ninsuo, que permaneció inexpresivo. Al momento siguiente, sacó una daga y se apuñaló ferozmente. La sangre no salpicó, sino que se congeló en hebras de vasos sanguíneos, formando una red que se cerró alrededor de las heridas. Ninsuo mordió con fuerza y cortó con la daga, abriéndose brutalmente el abdomen. La agonía se apoderó de él, sus cejas se fruncieron profundamente y su rostro se volvió más frío. Sin necesidad de mirar hacia abajo, Ninsuo usó su sentido divino, habiéndose fijado ya en su vaso. Usó la daga para cortarse su propio vaso y la agarró con su mano izquierda, arrojándola suavemente al aire. Inmediatamente después, activó la recién adaptada habilidad divina del espíritu del Templo de los 5 órganos. El maná se agotaba constantemente, emitiendo una luz color sangre que envolvía el vaso. Bajo la luz, el vaso emitía un tenue resplandor amarillo. Entre las 5 vísceras y los 6 intestinos, correspondía al elemento tierra. La luz de sangre brilló por un momento, y cuando llegó el momento adecuado, Ninsuo deseó que el vaso cayera directamente a las llamas de abajo. Mientras las llamas ardían, Ninsuo aprovechó la oportunidad para arrojar también la naturaleza espiritual del viejo monstruo en piedra al fuego. Al mismo tiempo, mantuvo constantemente la luz de la sangre brillando en el vaso dentro de las llamas, sin un momento de interrupción.
El vaso se derritió gradualmente durante la cremación, absorbiendo la naturaleza espiritual del viejo monstruo en piedra, formándose eventualmente en un orbe luminoso. Dentro del orbe había un color marrón amarillento. Apenas visible era un templo y la capa exterior estaba rodeada por un resplandor color sangre. La habilidad divina del espíritu del templo de los 5 órganos consistía precisamente en transformar los 5 órganos en 5 templos divinos para crear y albergar dioses. Ninsu adaptó esta técnica de cultivo, conservando la mayor parte para formar un hechizo y aún refinando sus propios órganos en templos divinos. Pero lo combinó con algo del mundo exterior. Este fue el concepto que obtuvo al practicar las 3 técnicas superiores de la secta. Las 3 técnicas superiores de la secta sobresalieron en la utilización de objetos externos. Por ejemplo, la técnica de comunicación espiritual del soporte del espejo requería organizar varios espejos preciados, en combinación con el sentido divino, para ejercer sus misteriosas y poderosas capacidades. Ya he cultivado las 3 técnicas de secta superior, por lo que no puedo practicar también la habilidad divina del espíritu del templo de los 5 órganos. Esta técnica aprovecha la naturaleza espiritual de un cultivador para crear un dios interno. Si no puedo alterar mi práctica pero aún así quiero crear un dios, entonces tendré que crear un dios externo. Ninsu primero refinó su propio vaso, permitiendo que la esencia de la tierra pura restaurada después de la muerte del viejo monstruo en piedra actuara como su dios externo. Sin duda, esto era extremadamente compatible con el elemento tierra de los 5 elementos. Después de que Ninsu completó el refinamiento, inhaló suavemente, llevando el templo del vaso hacia su abdomen y a su ubicación original. La herida se cerró rápidamente y el templo del vaso aún pudo realizar su función original, participando y manteniendo las actividades vitales de Ninsu. Un momento después, Ninsu alisó su abdomen, permitiendo que la herida desapareciera por completo. Hermano mayor, lo he logrado. El rostro del joven estaba lleno de emoción. Capítulo 506 a 107. Las herraduras pisotean las flores. Pruébalo, dijo San Lintón, también muy emocionado. Ninsu cerró los ojos y sintió en silencio su nuevo vaso. En trance, parecía entrar en un templo. Se sentó erguido en la plataforma y se convirtió en la estatua del dios de la tierra adorada en el templo. Desde fuera del templo, una gran cantidad de sangre, esencia y energía fluía constantemente. Después de caer en el templo y ser iluminados por la estatua del dios de la tierra, se sometieron a rondas de purificación. La purificación continuó sin cesar, absorbiendo las impurezas, asentándolas y enriqueciendo el suelo de los cimientos debajo del templo. El vaso mismo funciona para transformar los alimentos y la sangre, y defenderse de las enfermedades. Ahora, con el vaso de Ninsu como base, el templo del vaso del elemento tierra, refinado a partir de él, era aún más eficiente en este aspecto. También puede absorber y precipitar todas las impurezas, actuando como la tierra misma, aceptándolo todo, tolerándolo todo y transformándolo todo. Mediante la profunda acumulación y la erosión del tiempo, finalmente convierte los desechos en tesoros. Esto hizo que Ninsu pensara inmediatamente en el tesoro de la tierra fundido con la piedra del poder divino. Comenzó a canalizar maná, activando el templo del vaso del elemento tierra. Al instante, una oleada de fuerza poderosa surgió de las profundidades del vaso y se canalizó hacia afuera en todas direcciones, participando activamente en las operaciones vitales de todo su cuerpo. Ninsu sintió como si lo empujaran firmemente y gradualmente experimentó una sensación indescriptible de comodidad en todo su cuerpo. Se sentó con las piernas cruzadas y trató de absorber la energía espiritual natural que lo rodeaba. Al instante, una gran cantidad de energía espiritual del elemento tierra fue absorbida, llenando el templo del vaso del elemento tierra dentro de su cuerpo. Tal efecto de absorción de energía hizo que el corazón de Ninsu latiera ferozmente. Incluso siendo el modificador de este hechizo, se sorprendió por los efectos prácticos del cultivo. El alcance de esta absorción de energía espiritual incluso supera con creces mi uso del artefacto mágico molino de viento tornado. No es de extrañar que el maestro dios de los 5 elementos en el pasado tuviera un ritmo de cultivo tan rápido a pesar de practicar los 5 elementos. El arte de regular el I de los 5 elementos. Ninsu absorbió y convirtió rápidamente la mayoría de la energía espiritual del elemento tierra en los otros 4 tipos de energías espirituales, manteniendo el equilibrio de los 5 elementos en su mari. En el futuro,
Si pudiera tener un templo divino de los 5 elementos y los 5 órganos internos completo, la velocidad de mi cultivo inevitablemente aumentaría enormemente. Ninsuo se sintió muy conmovido. La habilidad del dios espiritual del templo de los 5 órganos internos que estoy diseñando actualmente debe usar la esencia de los 5 elementos y poseer naturaleza espiritual. Sin la naturaleza espiritual, Ninsuo no podría crear dioses externos. Su sacrificio de sangre de órganos era principalmente para utilizar su propia naturaleza espiritual para crear templos y controlar dioses externos. Acababa de refinarlo y casi se convertía en un dios, con un control absoluto. Sin embargo, si en el futuro su naturaleza espiritual no se reponía constantemente, la naturaleza espiritual del viejo monstruo de piedra se alzaría inevitablemente y gradualmente dominaría, controlando finalmente el templo del vaso del elemento tierra. Esta era la desventaja de la habilidad del dios espíritu del templo de los 5 órganos internos. Por lo tanto, el templo del vaso del elemento tierra no debe separarse del cuerpo por mucho tiempo. Necesita regresar con frecuencia al cuerpo para reponer la naturaleza espiritual y suprimir a los dioses externos. Ninsuo se recordó a sí mismo interiormente. Ahora viene la parte crucial. Con un pensamiento, Ninsuo hizo temblar su vaso, separándolo de su posición original y transformándolo en un grupo de luz amarilla terrosa. Ninsuo abrió la boca y escupió el pequeño trozo. Mientras controlaba el grupo de luz para perforar la bola de piedra, simultáneamente activó la técnica de línea de sangre infundida por demonio, permitiendo que un parche de vasos sanguíneos reemplazara temporalmente la parte faltante del vaso. El grupo de luz siguió los finos agujeros previamente perforados en la bola de piedra, llegando profundamente al corazón de la piedra. Allí, el haz de luz se expandió, llenando el vacío del corazón de piedra y formando vagamente un templo del elemento tierra. Las puertas del templo estaban abiertas de par en par, con una estatua de un dios sentado en su interior, con un asombroso parecido a Ninsuo. Ninsuo y su templo del vaso del elemento tierra estaban estrechamente conectados. Inmediatamente controló el templo del vaso del elemento tierra, penetrando rápidamente en la propia bola de piedra. Después de un momento, fue como si le hubiera crecido un órgano adicional. Manipuló el cristal espiritual de primera calidad dentro de la bola de piedra, que contenía el poder del elemento tierra del nivel alma naciente. El poder se desató, haciendo que la bola de piedra girara y girara con extrema agilidad. Con un pensamiento de Ninsuo, el templo del vaso del elemento tierra estalló con una poderosa fuerza de succión e inmediatamente extrajo el poder del elemento tierra arrojado, almacenándolo dentro de la piedra espiritual. San Lintón, que había estado observando todo el tiempo, vio esta escena y juntó las palmas de las manos con fuerza. Pequeño Suo, lo has logrado. Ninsuo también reveló una brillante sonrisa. Jefe, con el templo del vaso del elemento tierra, puedo controlar la bola de piedra con la misma facilidad con la que muevo mi propio brazo. Pero aún necesito reelaborar sus partes internas, convertirlo en un mecanismo, para utilizarlo mejor. La capa central de la bola de piedra estaba llena de grandes cantidades de cristales espirituales del elemento tierra de primera calidad, que contenían un abrumador maná de nivel alma naciente, una reserva de maná natural. Ninsuo también planeó crear múltiples espejos de piedra. El espejo de piedra se originó a partir de la técnica de comunicación espiritual del soporte del espejo, que mejora de manera única el sentido divino, y en combinación con la bola de piedra, se complementaron bien entre sí. El tiempo apremiaba. Ninsuo trabajó incansablemente durante 2 días y 2 noches consecutivos, logrando finalmente su objetivo. Su rostro estaba pálido, con 2 ojeras bastante evidentes bajo los ojos, cuando regresó al campamento de los 3 generales. Además de entrenar a los nuevos soldados, los 3 generales también se preocuparon por Ninsuo. Después de todo, Ninsuo había tomado una cantidad significativa de fondos militares y desapareció sin dejar rastro. Al enterarse del regreso de Ninsuo, Liu se rió de buena gana y salió personalmente del campamento para darle la bienvenida. Al ver a Ninsuo, quedó atónito por un momento. Anteriormente, Ninsuo vestía de blanco, con ojos brillantes y piel clara, radiante de energía. Ahora, el joven lucía demacrado, con la tez pálida, ojos hinchados y profundas ojeras, como si un fantasma le hubiera absorbido gran parte de su energía yang. Liu respiró hondo y extendió las manos para sostener los brazos de Ninsuo. El estratega ha hecho tanto por nuestro ejército, hasta el punto de llegar a tal agotamiento. Entrad en el campamento,
descansad unos días, recuperaos bien y no debéis volver a trabajar en exceso de esta manera. A él solo le importaba Ninsuo, sin siquiera mencionar nada sobre adivinación. Esas habilidades sociales, fueran sinceras o no, le resultaron genuinamente cálidas a Ninsuo en ese momento. Capítulo 507 a 107. Las herraduras pisotean las flores que caen. Ninsuo negó con la cabeza de inmediato y le dijo a Liu Er, informando al gran general: afortunadamente he cumplido mi misión sin desgracias, la adivinación fue exitosa y resultó en un poema de presagio. El contenido del poema es sorprendente e impresionante, por lo que no me atreví a descansar ni un momento y corrí de inmediato a informar al general. El poema del presagio es: los cascos de los caballos pisotean las flores. El viento se levanta y las sombras se hunden en la arena. ¿Quién puede retener el brillo de la luna? ¿Quién más enterrará el humo y las nubes rosadas? Al escuchar esto, Liu Er frunció el ceño al instante, reflexionando por un momento antes de mirar a Ninsuo y decirle con sentido divino: asesor militar, ¿cómo interpreta este poema? Ninsuo sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. Yo tampoco puedo entenderlo del todo, pero con solo mirar este poema, siento que hay crisis acechando por todas partes en el futuro. Los llamados cascos de los caballos pisotean las flores. Los cascos de los caballos parecen insinuar que nuestro gran ejército está a punto de embarcarse en una campaña. La expresión flores pisoteadas me llena de pavor. Al igual que el dicho flores caídas y agua que fluye, temo que el avance de nuestro gran ejército pueda ser preocupante. Sin embargo, Liu Er negó con la cabeza. Los cascos de los caballos pisotean las flores. Si interpreto esto, ¿no podría ser que nuestro gran ejército parte, pisoteando al enemigo por todo el camino, golpeándolos hasta que se convierten en flores caídas y agua fluyente? Ninsuo se sorprendió un poco. Este poema del presagio no se puede interpretar línea por línea, gran general. Porque la siguiente línea, el viento se levanta y las sombras se hunden en la arena, implica que la situación empeorará drásticamente, con el enemigo como un viento creciente, volviendo la situación confusa y peligrosa. ¿Quién puede retener el brillo de la luna? La luna brillante representa la esperanza. ¿Quién más enterrará el humo y las nubes rosadas? El humo y las nubes rosadas representan el humo de la guerra. Las dos líneas indican que algunas personas perecerán en la crisis que se avecina, mientras que otras sobrevivirán para ver la noche siguiente, con la esperanza de sobrevivir. Esto significa que nuestro ejército no será completamente aniquilado y que aún hay un rayo de esperanza. Después de escuchar atentamente, Liu Er volvió a negar con la cabeza: asesor militar, eso es demasiado pesimista. En mi opinión, las dos últimas líneas significan claramente que habrá bajas en ambos lados del campo de batalla. Algunas personas vivirán, mientras que otras perderán la vida. Debemos tener cuidado con el enemigo experto en el uso de hechizos de humo y nubes rosadas. Pero hasta donde veo, nuestro campamento nube de fuego es capaz de provocar nubes de fuego para envolver el campo de batalla. ¿No son esas las nubes de humo y rosadas? Ja ja ja. Ninsuo se quedó sin palabras. En realidad, llegó con cierta prisa, y solo inventó este poema de presagio durante el viaje hasta aquí. Sin embargo, cuando intentó persuadir a Liu Er, este se mostró inesperadamente optimista. Ninsuo respiró hondo: gran general, he realizado personalmente la adivinación, la experimenté de primera mano y me trajo inspiración y emoción. Estoy de mal humor, esta es la revelación más significativa. El general no debe confiarse. Liu Er asintió repetidamente y continuó consolando a Ninsuo por un rato, escoltándolo de regreso para descansar dentro de la tienda del asesor militar. Zhang He y Wang Hong, al enterarse del regreso de Ninsuo al campamento, aprovecharon el receso del entrenamiento para ir a buscarlo juntos. Los tres se encontraron a mitad de camino. Liu Er agitó la mano: el asesor militar seguramente se ha agotado con la adivinación esta vez, regresemos todos, no perturbemos su descanso. Zhang He se rió: oye. Sabía que el asesor militar era confiable. Diciendo esto, miró a Wang Hong. Wang Hong se acarició la barba: simplemente dije que todo es posible. Luego le preguntó a Liu Er sobre el resultado de la adivinación. Liu Er relató el poema del presagio. Zhang He se quedó atónito, mientras Wang Hong reflexionaba: la interpretación del asesor militar y del hermano mayor tiene sentido. El poema del presagio es así de ambiguo. Mientras conversaban,
Un mensajero militar que portaba una orden militar llegó en un caballo veloz y se precipitó hacia el campamento. Al ver a los 3 generales del núcleo dorado, el mensajero militar permaneció en su caballo sin ningún saludo, simplemente levantando la orden militar. Ordene al campamento de los 3 generales que se prepare de inmediato, parta temprano mañana por la mañana y se una al gran ejército para avanzar hacia la línea del frente. Liu Er, Wang Hong y Zhang se quedaron mirando con los ojos muy abiertos, y Zhang incluso respiró profundamente. Esas extrañas reacciones sorprendieron al mensajero militar. ¿No vas a aceptar la orden, o prefieres desafiarla?, ladró con dureza el mensajero militar. Liu Er aceptó apresuradamente la ficha militar. Justo después de que el mensajero militar se fuera, Zhang no pudo contenerse. Hermano mayor, segundo hermano, el asesor militar es verdaderamente un asesor militar, de hecho equipado con verdaderos talentos. En realidad predijo nuestro despliegue militar. ¿Significa esto que nuestras perspectivas son sombrías? Wang Hong permaneció en silencio contemplando. Liu Er respiró hondo y su rostro se tornó solemne. Segundo hermano, tercer hermano, en verdad, confío aún más en el asesor militar. Después de todo, el asesor militar es experto en adivinación, y yo soy un completo extraño. ¿Pero por qué sigo consolando así al asesor militar? Al llegar a este punto, Liu Er habló con la mayor gravedad: mis 2 dignos hermanos, si en el futuro enfrentamos crisis omnipresentes y peligros mortales, deberíamos retirarnos en una demostración de debilidad. No haré. Liu Er respiró hondo, con los ojos llenos de rojo. Aunque soy de la realeza manchada de sangre, ¿qué pasa? ¿Quién me miraría con estima por esta condición? Muchos más me denigran tildándome de mestizo, una mezcla de humano y demonio. Quiero elevarme por encima de los demás. Desesperadamente. Pero en el mundo actual de cultivación, es difícil para un cultivador de mi nivel ser reconocido. Para mí, la campaña del país de Liangzhu contra el bosque de los 1000 picos es una oportunidad que debemos aprovechar. Por lo tanto, no importa lo peligroso que sea, debo continuar en este camino. Las palabras de Liu Er resonaron sinceras y rotundas. Zhang se conmovió y rápidamente dijo: hermano mayor, te entiendo. Inmortal de Kanglin con la esperanza de aprovechar los recursos cercanos del bosque de los 1000 picos para crecer y prosperar. Sin embargo, al mudarnos aquí, descubrimos que todos los puestos importantes ya estaban ocupados. Aunque la ciudad inmortal de Kanglin es enorme, el espacio que queda para que los recién llegados se desarrollen es demasiado limitado. Solo uniéndome a la expedición punitiva puedo alcanzar méritos y evitar la exclusión, ganando verdaderamente fuerza y desarrollo. No te preocupes, hermano mayor, yo, el viejo Ei, estaré a la vanguardia en el campo de batalla. Wang Hong también dijo: he viajado por todas partes, siendo testigo de esta era próspera como si fuera aceite para freír de fuego ardiente, con cultivadores tan numerosos como langostas. Creo que está por llegar una era de gran contienda. Nosotros, los hombres fuertes de nuestra generación, debemos seguir la corriente, surfeando y conduciendo las olas en la vanguardia de los tiempos. Hermano mayor, hermano menor, Wang nunca huirá de la batalla sin luchar. Al ver a ambos revelar sus sentimientos, Liu Er se llenó de alegría al instante y les tomó el brazo a cada uno. Excelente. Qué digno de mis hermanos de sangre, Liu Er. De ahora en adelante, los 3 avanzaremos y retrocederemos juntos, nos apoyaremos y nos ayudaremos mutuamente, y seguro que forjaremos un camino de éxito en este mundo. Hermano mayor, hermano mayor. Segundo hermano, hermano menor. Hermano mayor, hermano mayor. Segundo hermano, hermano menor. Los 3 generales compartían un corazón y un vínculo más profundo de hermandad. Comenzaron a enviar soldados, haciendo diversos preparativos para levantar el campamento y partir temprano a la mañana siguiente. Al día siguiente. Niebla densa. La densa niebla envolvía las montañas, los ríos y la vegetación, envolviéndolo todo en una neblina blanca. A lo lejos, se veían montañas de forma intermitente, con los contornos de sus picos borrosos y difusos, como si la niebla los fuera a consumir por completo en cualquier momento. Las plantas al borde del camino estaban bajas, con gotas de rocío húmedas colgando de las ramas y las hojas, temblando suavemente como si susurraran en silencio. En la niebla, incluso la luz del sol naciente parecía pálida y débil,
como si todo estuviera sumido en un silencio infinito, vasto y ambiguo. Como líder del ejército de la Alabarda Dorada y general importante del país de Liangsu, Sangan estaba a cargo de esta expedición militar. Un mensajero informó: mi señor, el general adjunto Liu del campamento de los 3 generales ha enviado una consulta, preguntando si debemos detener la marcha debido a la espesa niebla de hoy. Sangan, sentado en el asiento de mando, hizo una pausa y luego rió con desdén. Un poco de niebla podría obstaculizar la marcha, ridículo. Unos momentos después, Sangan preguntó, como vanguardia, ¿por qué el campamento de los 3 generales aún no ha hecho ningún movimiento? Inmediatamente, llegó otro informe, diciendo que el campamento de los 3 generales aún no había terminado de desmantelar sus tiendas. Sangan carraspeó con extrema insatisfacción: un grupo de tontos inútiles. Un general adjunto dijo con desdén: el campamento de los 3 generales siempre ha sido una chusma. Al menos Udalí, del campamento de los demonios bárbaros, es experto en el arte militar, pero que son Liu, Wang Hong y Sang Gei, incursionando en el arte militar y creyéndose capaces de liderar tropas en batalla, es ridículo. Sangan ordenó: ordene, el campamento de los 3 generales avanza con demasiada lentitud, desafiando la orden militar. Castigue al general Liu con 30 golpes de la tabla grande. Anote esto ahora y cumple el castigo militar al llegar a la ciudad de Mulu. Asigna al campamento demonio bárbaro para que tome el liderazgo y actúe como punta de lanza. Seguiremos el campamento de Jade Blanco. Mi ejército de alabardas doradas estará en el medio. Después de mi ejército, viene el campamento Flor Roja. Dejad que el campamento de los 3 generales cubra la retaguardia. Todo el ejército, marcha. Las reprimendas y preguntas de Sangan llegaron rápidamente al campamento de los 3 generales. Ninsuo dijo con culpa: seguir mi plan provocó que el gran general recibiera 30 golpes de la gran tabla. También es mi culpa. Liu inmediatamente lo descartó: solo 30 golpes de la tabla grande, puedo soportarlo, no importa. La consideración del estratega por el campamento de los 3 generales es clara para todos nosotros. No hablemos de esto ahora. Transmitan la orden, preparen a todo el ejército con orden, manténganse alerta en todo momento, sin permitir ningún descuido ni pereza. Quien la viole recibirá 60 golpes de la tabla grande.